Hola amigos, bienvenidos a un nuevo proyecto aquí en su canal Arte en tus manos. Hoy les quiero enseñar a elaborar una chimenea que hace tiempo quería hacer para ustedes. Así que espero que les agrade, los invito a que no se pierdan nada y me acompañen hasta el final. Bueno amigos, para iniciar entonces les voy a mostrar qué material es el que vamos a utilizar. En esta ocasión voy a necesitar láminas de Porexpan, de polietileno, de Telgopor, como lo conozcan en su país. Entonces voy a necesitar tres láminas. Voy a usar tres láminas de 3 centímetros de calibre. ¿Ya? Los 3 centímetros van a ser de calibre. Y voy a necesitar también una lámina de 1 centímetro. Ya de estas piezas o de estas láminas vamos a sacar unas piezas para conformar nuestra chimenea. La primera pieza, yo voy a tener todas las piezas marcadas. Aquí de pronto podemos ver, aquí tengo ya esta pieza marcada. Esta es la pared de fondo, esta es de 92 centímetros por 90 y las voy a denominar con letras. Las piezas principales las voy a denominar con letras para que las podamos armar en un orden adecuado. ¿Listo? Entonces, esta que es la pieza más grande, como les digo, es de 92 por 90 y la va a ser la número B. Entonces, vamos a tener en cuenta de que los 92 los vamos a trabajar hacia arriba y los 90 van a ser de esta parte. ¿Listo? Entonces vamos a cortar unas piezas así. Estas piezas yo las corto con el cúter. Ya más adelante les mostraré cómo debemos cortar el cúter. Entonces ese es un paso más adelante. Entonces aquí ya tengo todas las piezas. Miren, hay unas que están nombradas con, por ejemplo, esta es la tapa frontal de la chimenea, es una tapa que vamos a colocar en la parte frontal y esta está denominada con la letra I. Y asimismo ya todas las piezas principales, acá están, piezas que van a conformar las columnas de la chimenea, C, D, E, F, G, H, y otras piezas, otras también están con la letra J, la letra A. Listo amigos, y tengo otras piezas más pequeñas, que esas no las tengo denominadas con letras, pero son más fáciles de identificar. Entonces a medida que vamos armando el proyecto lo pueden ir viendo. Recuerden amigos que si ustedes quieren elaborar esta chimenea en otro material, puede ser en cartón. Simplemente lo que tenemos que hacer es adecuar las medidas para poder sacar las piezas. Pero de igual forma yo les voy a dejar un plano con estas medidas adicionales o alternativas para hacerlo en cartón. Y también recuerden que les voy a dejar los planos de este proyecto, porque obviamente como es tan grande no les puedo dejar unos moldes en tamaño real como hemos hecho en otras ocasiones, sino que les voy a dejar los planos bien explicados. De igual manera, por aquí tengo unos planos, yo les voy a dejar estos planitos bien detallados para que ustedes puedan sacar las piezas fácilmente tomando medidas y lo puedan armar el proyecto. Bueno amigos, ahora sí continuamos. Bueno amigos, entonces lo primero que voy a hacer es tomar la pieza que dice A, que es la base de esta pieza. Dice base de 35 centímetros por 1 metro, y es la que está denominada con la A, y voy a marcar dónde dónde van a quedar ubicadas las piezas que van horizontalmente. ¿Listo? Entonces voy a tomar para guiarme la pieza más grande y por el lado, o sea por la base que nos va a quedar así, es la de 92. Esta pieza, corrijo unas medidas, es de 92 por 84, la más grande. Listo, entonces esta pieza la voy a ubicar sobre la base y voy a distribuirla que me quede de lado y lado. Aquí, de pronto alcanzan a ver. Entonces sobre esta base necesito que me quede aquí de lado y lado la misma distribución. Son 8 centímetros lo que va a tener así esta pieza de lado a lado. Entonces esta pieza la ubico, marco, o de igual forma pues las medidas también nos van a dar, ¿no? Porque esta pieza al ubicarlo en el centro, entonces nos va a dejar 8 centímetros a cada lado. ¿Listo? Ya después de tener eso, con otra pieza y con un rotulador, aquí ustedes pueden ver que yo ya lo tengo marcado, una pieza más pequeña podemos colocarla, guiarnos, se puede hacer con un lápiz primero. Vamos a marcar dónde va a quedar esa pieza para saber dónde la vamos a pegar. Ya de ahí en adelante entonces con las otras, con las laterales,
con estas piezas laterales. Miren, esta es columna de frente o columna, ¿sí? Estas piezas de las columnas, estas son iguales, hay dos piezas que son iguales de 92 por 20. Esa pieza de 92 por 20 la vamos a ubicar aquí y vamos a marcar también. Entonces teniendo en cuenta que marcamos esta y va a quedar por fuera esta que va a conformar la columna de 92 por 20, vamos a marcar, y después de eso esa misma de 92 por 20 vamos a colocar al frente. Y hay otra pieza que es más angosta de las columnas también, es de 92 por 17. Esta la vamos a colocar acá en la parte interna, pues acá la de 92 por 20 al lado y de frente, y la de 92 por 17 en la parte interna. Listo, entonces ya tenemos marcadas donde van a quedar ubicadas las dos columnas. Aquí también lo pueden ver. Entonces sencillamente sacamos que nos quede recto, ¿ya? Y después ya de tener esto, entonces podemos comenzar a armar. Listo, ahora antes de pegar en la base, entonces lo que voy a hacer es tomar la pieza B, que es la más grande, la de 92 por 84, y la voy a ubicar por el lado de 92 centímetros. Voy a tomar un lateral de la columna que es de 92 por 20, uno de los laterales de 92 por 20, y también por su lado de 92 centímetros, listo, que coincida con este lado. Entonces ya ahora lo que voy a hacer es aplicar un pegamento. Yo voy a utilizar un pegamento especial para icopor, pero si ustedes no lo tienen, no lo consiguen, pueden utilizar la silicona caliente y nada más. ¿Listo? De todos modos, la silicona caliente, recuerden que debemos manejar la temperatura. La conectamos, la dejamos que se caliente y después desconectamos un minuto, dejamos que se enfríe un poco para manejarla y que no nos derrita el icopor, el por expander. Entonces aquí lo que voy a hacer, como en otros proyectos, es aplicar de este pegamento y también voy a aplicar la silicona. Entonces de este pegamento vamos a esparcirlo así en diferentes puntos para darle una mejor adherencia a nuestro proyecto. Y vamos a dejar unos espacios donde vamos a aplicar silicona también. Entonces con un pincel sencillamente vamos a sacar pegamento, lo vamos a esparcir y vamos a dejar unos puntos donde aplicamos la silicona, como ya les había dicho. Esto así nos va a quedar con una mejor adherencia. Y acá vamos a aplicar la silicona caliente en los puntos para que nos dé una fijación rápida, porque el pegamento posiblemente entonces se va a demorar un poco más en fijar, ¿no? Pues así la silicona caliente nos da esa fijación rápida y el otro pegamento nos da una fijación más fuerte para que quede mejor pegado nuestro proyecto. Listo, así lo aplicamos, lo ubicamos bien, que nos quede bien alineado antes de que la silicona caliente se seque, y así fácilmente va a quedar unido. Debemos tratar de trabajar cómodos en un espacio donde podamos manipular bien las láminas. Si hay una mesa amplia, pues encima de esa mesa, o si no en el suelo. En el suelo también lo podemos trabajar. Entonces aquí ya nos dio la fijación rápida. Si queremos, aquí tengo unos palillos, unos mondadientes, queremos dar un refuerzo adicional, podemos colocar de estos palillos, así. Listo, así algo adicional no hay necesidad, pero si ustedes lo quieren hacer, pues les va a quedar todavía mucho mejor. Y ya el resto entonces lo vamos a hundir un poco. Acá. Vamos a
tomar algo que tenga muy hundimos bien los palillitos. Lo mismo entonces vamos a hacer con la otra parte. Sencillamente le vamos a dar la vuelta, lo vamos a ubicar, vamos a hacer el mismo procedimiento pegándolo aquí. Después de que tengamos esto, entonces lo vamos a fijar en la base. Listo, así nos debe quedar. Entonces aquí pegamos las piezas B, la C y la D. Ahora entonces vamos a proceder a fijar esta parte en la base. Bueno amigos, entonces ahora para fijarlo a la base vamos a hacer como aplicamos el pegamento ahora con las otras piezas. Recuerden, entonces vamos a aplicar el pegamento sobre todo en las partes del centro, las partes de la mitad donde va cada pieza, y dejamos las puntas o los extremos para aplicar la silicona, las puntas o también los centros, ¿sí? Miren, así vamos a aplicar este pegamento. Como no se seca rápido, entonces por eso lo debemos aplicar primero. Los aplicamos así, dejamos espacios. El pegamento es un poquito con un olor fuerte, pues debemos trabajar en un sitio aireado, y si quieren pueden utilizar una máscara, un tapabocas. Listo, así. Entonces vamos a aplicar, dejar puntos intermedios, recuerden las esquinas, sobre todo los centros, para aplicar la silicona. Entonces ahora, después de eso, vamos a pegar acá en esta parte. Después de haber aplicado ya el pegamento y la silicona, entonces vamos a ubicarlo en la guía que hicimos. Aquí todavía está fresco, o está todavía fresca la silicona caliente, entonces debemos ubicarla bien, reafirmar dónde está la silicona, presionamos así para que esta se adhiera muy bien. Listo, entonces con la guía que hicimos al principio es muy fácil. Debemos tratar de que nos quede en esas guías, que no nos vaya a quedar torcido. Listo, amigos, ustedes pueden ver aquí, ahí queda ubicado perfectamente. Entonces lo dejamos que seque un poco. Después de tener esto ya así, que esté bien pegado, entonces vamos a tomar las otras piezas que dice columna interna. Esta es la pieza, la H y la G. Esto, entonces la H y la G son unas piezas que vienen de 92 centímetros, o sea el largo de la altura, perdón, por 17 centímetros. Entonces estas son un poco más angostas, y esta la vamos a pegar aquí en la parte interna, o sea aquí donde sigue, ustedes ven, en esta parte lo vamos a pegar. Entonces vamos a utilizar de guía esta acá abajo, y aquí en la parte de arriba vamos a tener en cuenta esta medida también para hacer una marca para que nos quede derecha. Listo, entonces en la parte de arriba hacemos una marquita con esta misma medida interna, y por allí vamos a pegar, pues para que nos queden estas dos piezas así. Y de igual forma vamos a hacer lo mismo aquí al otro lado. Listo amigos, ya después de tener estas piezas así pegadas, entonces ahora vamos a pegar la lámina que va en la parte del frente. Listo, entonces estas son las de 92 por 20. Pues la pegamos de 92 por 20 en los extremos, de 92 por 17 internamente en esta parte, y aquí sobre esta vamos a pegar la de 92 por 20, otra de 92 por 20. ¿Listo? Entonces ya estas van a cubrir y nos va a dar la forma de las columnas de lado y lado de la chimenea. ¿Listo? Entonces hacemos el mismo procedimiento, las pegamos, y si quieren le pueden introducir los palillos o mondadientes para darle un refuerzo adicional. Bueno amigos, quería mostrarles algo que nos va a servir mucho. En esta parte, como el tramo es tan largo y colocamos son puntos de silicona, entonces hay unos tramos largos que nos quedan con el pegamento. Esos tramos se nos pueden desacomodar, entonces con los palillos, con los mondadientes, podemos darle una guía para que nos quede más derecho mientras él seca. Listo, en esas partes. Ya él está fijo por la silicona en unos puntos, como les digo. Entonces el resto, si colocamos así palillos, nos va a dar una guía para que nos quede recto. Entonces hacemos lo mismo en el otro extremo.
Bueno amigos, entonces aquí ya terminamos de pegar las tapas frontales de las columnas y en este momento pues hemos ya pegado las piezas, la A que es la base, la B que es este fondo y las columnas que ya son la B, la C, la D, la E, la F, la G y la H. ¿Listo? Entonces estas son las piezas que hemos pegado hasta el momento. Ahora sigue la I, que es esta pieza es de 50 centímetros por 25. En los planos yo les dejé allí, de pronto como no alcanza a sacarse esta pieza bien, entonces de dos pedazos vamos a sacarlo y a pegarlo. Digamos, sacamos una tira de 20 puede ser y otra de 15 o como ustedes les lo vean más fácil, y simplemente vamos a unirlo que nos quede una pieza de este tamaño. Listo, en el plano ahí queda. Creo que no alcanza para sacar esta pieza completa. Entonces ahí lo que hice fue sacar dos pedazos y unirlos para sacarla completa. Yo la tengo completa porque tenía material de otro proyecto, entonces por eso la saqué. Pero todas las piezas van a salir de la cantidad de las láminas que les dije. Es la única que es unida. Entonces esta pieza, como les digo, tiene 50 por 25, va a ser la I y esta va a ir acá en esta parte. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver la forma, esta es la base en la parte de abajo, esta va a ser la parte de acá de arriba. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el pegamento igual como hicimos ahora, y cuando lo peguemos, aquí en este momento no lo va a aplicar, pero cuando lo peguemos lo que vamos a hacer es colocar unos palillos así en diagonal para que sostenga la pieza mientras está secando. Ya después los podemos, si quieren introducirlo o si quieren los pueden retirar. Entonces miren, aquí esto nos va a ayudar a sostener y lo vamos a pegar que quede bien firme. Mientras se seca un poco podemos colocar los palillos o simplemente contra una pared sostenerlo para que no se caiga. Listo amigos, entonces aquí ya terminé de armar la parte principal, la parte frontal de la chimenea. Solamente nos falta la tapa de acá arriba, pero esa todavía no la voy a colocar. Entonces ahora lo que falta es colocar aquí una decoración interna en la parte de adentro de la chimenea. Para eso voy a utilizar la lámina de Porexpan de 1 centímetro de grosor y voy a sacar estas piezas que son las láminas de los ladrillos. Son las tapas que van a conformar el efecto de ladrillo que voy a colocar aquí en la parte interna. Estas tapas tienen una medida de 15 centímetros por 8 centímetros de altura. ¿Listo? Entonces de esto vamos a cortar aproximadamente 42 piezas. De esa lámina salen muchas más, entonces vamos a cortar 42, o si ustedes quieren un poco más para que le coloquen hacia arriba, si quieren dar ese efecto hacia arriba. Entonces estas nos van a dar hasta acá, va a quedar bien cubierto, y esta lámina entonces las vamos a pegar en todo este contorno. Miren así, entonces las vamos a pegar acá en esta parte, o sea, cubriendo toda esta parte, y donde se encuentran los ladrillos, para que ese efecto, entonces vamos a cortar unas piezas a la mitad. Entonces uno lo vamos a cortar a la mitad para pegarlos distribuidos, para dar ese efecto de una pared de ladrillo. Entonces sencillamente con el cúter, con una regla metálica, vamos a cortar algunas a la mitad para colocarlas así. Listo, entonces ahorita les muestro más de cerca cómo voy a hacer este proceso. Bueno, entonces para pegar los ladrillos lo que vamos a hacer, como ya les había mencionado, es partir unos a la mitad y vamos a distribuirlos así. Entonces vamos a pegar uno pequeño, uno grande, así hasta que sigan hasta el otro extremo, y después pegamos otro pequeño. Entonces, manejando la temperatura de la silicona, ya saben, vamos a aplicar y vamos a comenzar a pegar. Entonces, los distribuimos. Recuerden entonces manejar la temperatura, cómo se maneja, conectando y desconectando. O sea, lo conectamos para que caliente, después lo desconectamos un ratico, un minuto, le damos que se enfríe y podemos aplicarlo. Así no se derrite el Porexpan. Mira así.
fácilmente. Vamos a pegar las piezas así, que queden así distribuidas. Que ahí pueden ver, uno pequeño, continuamos con los grandes aquí. Nuevamente uno pequeño, aquí va a quedar uno grande, al lado y lado. Vamos a pegar piezas grandes y vamos a comenzar a subir colocando aquí en el borde, no utilizando esta parte de acá, sino la parte interna, ¿no? Entonces desde ahí pegamos estos de acá y ahí ya vamos a tomar los que partimos y vamos a comenzar a distribuirlo desde aquí en el borde. Más o menos vamos a dejar 1 centímetro de separación, 1 centímetro o un poco más de 1 centímetro. Por ejemplo, aquí me quedó un poco más de 1 centímetro, pero lo distribuimos para que nos quede bien. Esto que una apariencia a una pared de ladrillo. Desde acá vamos a pegar, ustedes alcanzan a ver. No hay necesidad que lo llevemos hasta el fondo, entonces lo pegamos y tenemos en cuenta que quede a la misma altura. Listo, así. Aquí ya vamos a continuar con otra pieza más grande. Aquí lo pueden ver, teniendo una separación más o menos de 1 centímetro, como les dije, entre uno y otro. Y así mismo entonces vamos a continuar pegando todas estas piezas que nos da la forma de la pared de ladrillos. Entonces, teniendo en cuenta seguir la secuencia. Aquí vamos a seguir la secuencia. Acá nos dan 3 ladrillos completos, acá al otro lado hacemos esto mismo y después continuamos nuevamente colocando uno completo hasta que terminemos de cubrir toda esta parte. Bueno amigos, miren ya cómo queda terminado. Ya pegué aquí lo correspondiente a los ladrillos. Entonces ya con esta parte lista, lo que voy a hacer es continuar trabajando ya en la base de las columnas. En esta parte de acá voy a pegar unos zócalos que vienen en la parte frontal y aquí en la parte lateral también, lo mismo en la otra columna. Entonces estas piezas van a ser, estas que tengo acá, estas piezas son de 23 centímetros por 10, vienen en Porexpan de 3 centímetros, igual de la misma lámina que estamos trabajando. Lo único que hemos trabajado de 1 centímetro ha sido las caras de los ladrillos, listo. Y más adelante vamos a trabajar también otras piezas más pequeñas. Entonces estas no las tengo nombradas con letra, que pues son más fáciles de identificar, listo. Entonces aquí lo que va a hacer es que estas dos piezas son del mismo tamaño, vamos a cortar 4 piezas, 2 para cada lado, y las vamos a pegar aquí, que vaya a ras de esta parte y sobresalga aquí al lado. O sea, va a sobresalir aquí porque tiene 3 centímetros, lo mismo que del grosor de la lámina que estamos trabajando, ¿sí? Entonces vamos a pegarlas y vamos a continuar con la silicona caliente que vamos a aplicar en la parte de abajo, así. Vamos a aplicar en esta parte que queda con la cara de la columna. Entonces primero pegamos acá, nos fijamos que quede bien alineado en esta parte, así fácilmente. También vamos a hacer lo mismo ya con las otras piezas. Entonces vamos a pegar esta otra que va a coincidir aquí, nos va a quedar aquí, va a empatar bien, y lo mismo vamos a hacer al otro lado. Bueno, aquí ya pegué los zócalos. Después de esto, entonces vamos a cortar unas piezas en el Porexpan de 1 centímetro de grosor. Vamos a sacar 2 piezas. Bueno, vamos a sacar piezas para acá y para el otro lado, ya por el momento. Entonces estas van a tener 21 centímetros por 1.5. Vamos a darle un lado de 1.5 por el grosor del Porexpan, que es de 1 centímetro. Entonces vamos a sacarlo así, de 21 por 1.5 para que nos quede un poquito más alto. Y la otra, la de 23 por 1.5. Entonces la de 23 la vamos a pegar acá
la de 21 la vamos a pegar aquí, pues va a estar aquí a ras y va a coincidir acá en esta parte. Entonces, sencillamente vamos a aplicar la silicona, vamos a pegar aquí. Miren aquí y aquí en esta parte, entonces nos va a coincidir con esta otra pieza de acá. Entonces vamos a manejar la altura de 1.5 así. ¿Listo? Bueno amigos, ya con estas dos piezas aquí bien pegadas, ya hicimos la forma de la moldura. Entonces vamos a sacar otras molduras que son para la parte más, una parte más arriba. Entonces vamos a sacar con el Forexpan de 3 centímetros, vamos a sacar una pieza de 96 centímetros de largo por 3 centímetros. O sea, nos va a quedar de 3 centímetros por todas sus caras. Y vamos a sacar otras dos piezas de 23 por 3. ¿Listo? O sea, de 23 centímetros por 3. Estas las voy a llamar molduras inferiores. ¿Listo? Entonces, aparte de estas, entonces en el Forexpan de 1 centímetro vamos a sacar una pieza de 92 centímetros por 1.5, o sea, este mismo, para hacer algo igual a esto. Entonces, de 92 por 1.5 y de 23 por 1.5, dos piezas de 23 por 1.5. Y estas ya las voy a ubicar aquí arriba, ya les voy a mostrar. Entonces en esta parte, bueno, aquí en esta parte, pues lo que voy a hacer es tomar la grande, la de 96.3, y la voy a pegar aquí siguiendo ya esta línea. ¿Listo? Entonces ya con esta línea de acá la voy a pegar, dejando aquí 3 centímetros sobresalido para poder colocar la otra moldura en esta parte. Listo, entonces que nos coincida bien. Entonces vamos a pegarla así, lo mismo en el otro lado. Después de tener esto pegado, entonces ahí vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de abajo, pero aquí arriba. Entonces vamos a pegar esta otra moldurita, la delgada, que quede sobresalida la cantidad que requiere para pegar la otra así, es que nos coincida. Listo amigos, entonces este es el paso que vamos a seguir. Entonces la pegamos que nos quede bien derecha, primero esta grande con las de los lados y después sí las pequeñas. Amigos, antes de pegarlo, una recomendación que les quiero dar es que realicemos una guía tomando la medida que tiene de acá a acá. Entonces tomamos la misma medida a este otro lado y en la parte de atrás para poder trazar una línea recta para que cuando lo peguemos no nos vaya a quedar torcido. ¿Listo? Entonces quería darles esa recomendación. Antes de pegarlo lo hacemos en los dos extremos y pegamos y así nos queda derecho. Bueno, entonces aquí ya terminé de pegar la moldura de 92 por 1.5, la delgada ya, y la del otro extremo también. Ahora voy a pegar esta que nos queda restando en este extremo para que ustedes vean. Miren acá, simplemente aplicamos esta parte, así como hice con las otras, también aplico un poco aquí en la base y aquí en el extremo. Apliqué aquí en el extremo, en esta parte y en la base, y así lo vamos a fijar. Miren que coinciden las piezas. ¿Listo? Así ya nos va a quedar, nos quedan armadas las molduras de esta parte. Entonces esta la denominé moldura inferior porque ahora sigue la de acá arriba, que es moldura superior. Entonces antes de pegar esta debemos pegar primero la base, la tapa. Entonces ya les muestro y vamos a pegar primero la tapa. Bueno, ahora para pegar esta pieza, entonces la tapa superior, nos vamos a ubicar por la parte de atrás de la chimenea. ¿Sí ven? Aquí está la parte frontal, nos vamos a ubicar en esta parte, la parte de atrás, y vamos a pegar esta pieza que es la tapa superior, que es de 30 centímetros por 1 metro.
esta la denominé J, esta es la que vamos a pegar aquí en la parte de arriba. Debemos hacer unas guías para distribuir bien la tapa al lado y lado. Esta guía es de 5 centímetros a cada lado realmente. Entonces la marcamos bien para que la podamos ubicar, y así cuando peguemos esta pieza, entonces nos va a quedar bien distribuida. ¿Listo? Entonces a la parte de atrás ya saben, aquí con estas guías nos vamos a tener en cuenta. Para esto entonces voy a utilizar nuevamente el pegamento. Aquí está el pegamento de Porexpan. Podemos también vertirlo así para darle una adherencia adicional. Ya saben que dejamos las puntas libres para poder pegar con silicona, con la silicona caliente. Entonces podemos agregar acá, podemos distribuir el pegamento en estas partes, y para que no se nos riegue tanto lo podemos esparcir con un pincel. Este no se seca rápido como les había mencionado, entonces nos da tiempo a seguir aplicando, y después ya le aplicamos la silicona. Listo amigos, entonces así como hicimos al principio, distribuyo el pegamento, aplico silicona caliente en diferentes puntos, sobre todo en las esquinas, en estas partes. Aquí en esta parte pues ya quedó, pero aquí le podemos aplicar también silicona y pegamos la tapa. Amigos, entonces ya después de haber pegado la tapa superior, lo que vamos a hacer es colocar de cabeza la chimenea. Miren, aquí la tengo sobre esta mesa, pueden ver. Entonces la colocamos al revés para poder trabajar. Listo, entonces aquí lo que voy a hacer es tomar las otras molduras. Ya estas molduras entonces las denominé molduras superior. Pues vamos a cortar los mismos tamaños que cortamos para la moldura inferior. Listo, entonces una pieza de 96 por 3 centímetros en todos sus lados. La vamos a pegar aquí, igual que hicimos de la otra manera con la moldura inferior. Vamos a tomar otra que es de 23 por 3 centímetros también. La pegamos aquí en este lado. De igual forma pegamos la otra pieza al otro lado, y también vamos a tomar las tiras más pequeñas del Porexpan de 1 centímetro, y vamos a cortar otras piezas de 92 por 1.5. son las mismas medidas, como les digo, de las anteriores que pegamos. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a pegar así para darle la forma a esta moldura. Listo, entonces para que nos quede así vamos a hacer lo mismo en el otro extremo. Bueno amigos, entonces aquí ya terminé de pegar todas las piezas, y así queda la forma de nuestra chimenea. Aquí ya la pueden ver completa. Entonces ahora el paso a seguir es aplicar una capa de estuco completamente a toda la superficie. Esta pues puede ser opcional, ¿no? La persona que de pronto no consiga o no quiera aplicarle estuco, entonces la puede aplicar pintura y darle pues una apariencia, una presentación agradable. Listo, entonces yo le voy a aplicar estuco para darle una mejor duración, para que nos quede más resistente, y nos va a dar una textura más real. Listo amigos, entonces ahora el paso a seguir es ese. Listo, para este paso entonces de la aplicación del estuco, aquí como ustedes pueden ver coloqué una tela. Esta es una tela cambral doble, la puse, una tela vieja que tenía, entonces la coloco en la superficie para no enmugrar, para si de pronto cae estuco no dañar la superficie en la que estoy trabajando. Puede ser también un plástico. Entonces eso es lo primero, y acá tengo unos instrumentos que voy a utilizar. Unos son opcionales, otros si ustedes quieren los pueden utilizar. Acá tengo llana, tengo una espátula. Esta es una espátula de 5 pulgadas, pero ustedes pueden utilizar una más pequeña si quieren. Tengo rodillo de 5 pulgadas también, pincel y una espátula pequeña. Listo, entonces aquí principalmente lo que más necesitaríamos sería el pincel y el rodillo. ¿Ya? Para los que tengan los otros pueden utilizarlos también. Pues esencialmente ahorita lo que vamos a hacer es comenzar a aplicar
una capa de estuco y le vamos a dar textura. Entonces para eso aquí les voy a mostrar cómo hacemos. Y obviamente el estuco, ¿no? El estuco ya viene listo, es un estuco plástico, ya viene preparado, viene así por galones o más cantidades. Yo compré un galón, no sé si se me vaya a ir todo, pero pues es suficiente, ¿no? Entonces vamos a tomar la espátula, acá está el estuco ya listo, y lo que voy a hacer, bueno, lo primero que podemos hacer es aplicarlo directamente. Entonces vamos a seleccionar por partes, aquí, y lo vamos esparciendo. Bueno, para eso es la llana, el que la quiera utilizar, pues mira, vamos colocando así y vamos esparciendo el estuco lentamente. Vamos tomando directamente acá el tarro, ustedes lo pueden ver, y vamos distribuyéndolo así. Entonces vamos a tratar de cubrir toda la superficie. No importa que no nos quede perfecto, no es necesario que seamos maestros para aplicar eso, simplemente vamos viendo que se vaya cubriendo, así. Después de que ya lo hemos cubierto, miren, ahí ya hemos cubierto una parte, se puede ver. Voy a subir un poco más la cámara aquí, pues miren, así. Vamos distribuyendo, como les decía. Así. Y aquí lo que vamos a hacer con el rodillo es impregnarlo un poco también del estuco. Aquí lo voy a introducir acá en el estuco. Si de pronto él no se adhiere, que veo que no se quiere adherir, entonces tomamos y le vamos a untar. Entonces le vamos a untar al rodillo. Tratamos de que toda la superficie quede cubierta, así. Esto sí, pues lo más lógico es que nos untemos, entonces tratamos de no untarnos tanto las manos. Así, untamos un poco y lo que vamos a hacer en la superficie que ya hayamos aplicado, por ejemplo en toda esta, entonces lo que vamos a hacer es pasarlo simplemente así, y así le vamos a dar textura. Entonces ya ustedes deciden en qué sentido lo quieren aplicar. Entonces esencialmente, miren, si lo hacen así, pues no les va a quedar muy bien. Esencialmente es hacerlo en un sentido para que nos dé esa textura, y así lo vamos haciendo hacia arriba. Veo aquí que se me soltaron unos pedacitos del rodillo, pues lo quitamos y volvemos a pasar. Miren, si ven la textura queda. Incluso si ustedes quieren, no aplican la primera capa, sino que lo aplican directo, entonces les va a quedar una textura más fina, más pequeño el efecto que estamos dando. Aquí lo vamos a dar así, y así mismo vamos a hacer entonces con las otras piezas. Ya en esta parte, en estas partes que son más pequeñas, aquí, entonces con el pincel podemos aplicar, distribuir, o si tienen la espátula pequeña también, aunque es un poco más rápido con el pincel. Bien. Así lo distribuimos. Vamos a hacer así en donde corresponde a las molduras. Necesitamos que quede bien cubierto, ¿no? Nos fijamos en eso, y que quede bien cubierto.
Amigos, una recomendación, entonces cuando ya hayan cubierto con estuco toda esta parte del zócalo, simplemente como ya les había mostrado anteriormente, entonces así, con toques, vamos a dar la textura, porque obviamente aquí no nos va a caber el rodillo. ¿Listo? Entonces, toda esta partecita, simplemente dando unos toques. También hay que retirar el excedente. Otra cosa que se me había olvidado mencionarles, debemos retirar el excedente tanto del pincel como del rodillo, porque este se va cargando de estuco. Entonces esto nos va dando un aspecto diferente, pero cuando lo quitamos el excedente nos da el aspecto que queremos. Esto entonces vamos retirando y miren, vamos dando pequeños toques para que nos dé la textura que queremos. Listo, entonces así. Y el rodillo, simplemente cuando queremos quitar el excedente, hacemos de esta manera. Lo limpiamos con la espátula. Aquí yo ya lo había limpiado, entonces no tiene mucho, pero vamos sacando así y lo vamos limpiando para que nos dé este efecto. Listo, y así continuamos haciendo en todo el resto de las piezas. Amigos, para las personas que me han preguntado cómo corto el Pore Expand, aquí les voy a hacer una muestra para que ustedes sepan cómo hacerlo y lo puedan también hacer ustedes en sus casas. ¿Listo? Entonces aquí tengo Pore Expand de 2,5 centímetros de calibre y de 4 centímetros. Entonces, lo que primero necesitamos es un cúter con una cuchilla bien afilada, una cuchilla nueva, sobre todo cuando vamos a hacer proyectos cortes largos. Corte bien largo, entonces necesitamos que esté bien afilado. Listo, entonces por ejemplo aquí en este caso con esta pieza de 2,5 centímetros de calibre, lo que necesitamos es utilizar una regla metálica y vamos a introducir el cúter recto, ¿sí? Vamos a mantener la hoja recta, no la inclinamos, tratamos de que se vaya recta y que se vaya junto o pegada a la regla. Listo, entonces hay un sonido no agradable, pero sí es. Miren, simplemente deslizamos la cuchilla y ya ella va a ser un corte limpio. Miren, no se desborona. Entonces tratamos de que se vaya junto con la regla. En este caso aquí pues tenemos que es un calibre más grueso y aquí vamos a tratar de mantener el corte. Miren, así sostenemos firmemente, hay que tener cuidado de no irnos a cortar y vamos a introducir el cúter así. Listo, él se va yendo y no retiramos la regla hasta que terminemos. Acá está. Aquí hicimos el corte, miren que no se desbarata, no se desborona. Le dimos un corte bien hecho. Listo, entonces ya saben, si el corte es largo pues lo mismo, entonces vamos a trabajar en una superficie donde no la vamos a dañar. Aquí yo estoy utilizando un acrílico viejo porque podemos dañar la mesa. Entonces simplemente hacemos lo que ya les había mencionado, hacemos el corte manteniendo la cuchilla recta. Listo, pues el secreto siempre es la cuchilla nueva. Amigos, aquí ya estoy estucando la parte de los ladrillos, entonces primero estoy colocando el estuco todo entre las ranuras, ¿sí? Todo primero dentro de las ranuras y al final aplicamos sobre las caras de los ladrillos. Entonces para esto les quiero mostrar un poco cómo lo estoy haciendo. Entonces tomamos un poco del estuco y lo vamos a comenzar a introducir así. ¿Listo? Esta es la idea. Introducimos una cantidad generosa así en toda la ranura y con un pincel lo estoy distribuyendo. Simplemente cojo y lo voy esparciendo un poco sin hacer mucha presión. Necesitamos que quede
aquí una capita, que no lo retiremos todo. Listo. Así, si se nos untan las caras de ladrillo, sencillamente retiramos. Recuerden estar limpiando el pincel, el rodillo también. Recuerden que a medida que vamos aplicando, haciendo la textura que ya hemos hecho acá en estas partes, tenemos que ir limpiando el rodillo, irlo limpiando para que no se nos acumule demasiado. Listo, entonces acá vamos a hacer este procedimiento en toda esta parte y también lo vamos a hacer en estas otras. Listo. Así, sencillamente aplicamos y lo vamos distribuyendo así, que se unten estos lados, ¿sí? Que todo quede cubierto, y así suavemente. Necesitamos repasar por acá, entonces repasamos, pero esencialmente esto es lo que necesitamos hacer. Entonces vamos a cubrir todas estas partes. Cuando estemos por aquí en estos extremos de los ladrillos, por estos lados, por esta cara, ya al final la vamos a cubrir. Cuando apliquemos el estuco en la cara, vamos a cubrir por aquí también. Listo, entonces así vamos a hacer todo este procedimiento hasta que cubramos todas las ranuras que tienen los ladrillos. Bueno amigos, aquí quería mostrarles un poco de esta parte y ya terminé de cubrir todas las ranuras y estoy aplicando ya en la cara de los ladrillos. Les quería mostrarles cómo lo estoy haciendo. Entonces sencillamente lo que hago es con la espátula aplicar en la cara, así que nos quede una superficie bien regular. Simplemente lo que hacemos es ir aplicando, ¿sí? Entonces lo vamos pasando y él nos va quedando rústico, es la palabra, lo que necesitamos que quede. Entonces nos quede así rústico. Entonces sencillamente con el estuco lo vamos pasando sobre cada una de las caras. Si de pronto se nos cubre una ranurita, pues si no se cubre mucho, con el pincel la podemos destapar, pero si no, todas esas imperfecciones es lo que necesitamos que quede. Pues así, de esta manera nos va a quedar con una apariencia más real. Listo. Entonces continuamos haciéndolo de esta manera hasta que terminemos. Pero recuerden, entre más irregular, más rústico nos quede, mucho mejor. Bueno, aquí entonces ya terminé de aplicar el estuco en los ladrillos. Ya quedaron todos completamente cubiertos y toda la demás superficie. Entonces lo que ahora vamos a hacer es dejar secar muy bien. Entonces generalmente yo lo debo secar un día completo. Entonces vamos a esperar un día completo, o dependiendo de las condiciones climáticas de cada país. Entonces si requiere lo pueden dejar un poco más, que seque muy bien. Y después ya podemos trabajar. Lo que nos queda faltando es esta parte interna de la chimenea donde quedaron los ladrillos. Lo vamos a pintar. Listo amigos, entonces debemos secar muy bien y continuamos. Bueno amigos, entonces aquí ya dejé secar muy bien el proyecto y lo que sigue ahora es comenzar a aplicar pintura. Solamente vamos a pintar esta parte interna de la chimenea. Para eso aquí voy a tener unos colores que voy a utilizar. Voy a necesitar color gris, negro, poco de ocre y terracota. Listo, entonces ya con un pincel lo primero que vamos a hacer es aplicar el color gris en todas las ranuras de los ladrillos. Solamente en las ranuras, no vamos a aplicar sobre la tapa. Vamos a rellenar bien las ranuras primero. Listo, y así como les dije, entonces con el color gris vamos a comenzar a aplicarlo ya en todas las ranuras. Ya teniendo en cuenta esto, aplicamos y esto nos va a dar un realce a los ladrillos. Listo. Si se nos llega a untar un poco así como acá, tuve un pequeño accidente y se me untó, entonces no hay problema, siempre y cuando sea así poco. Entonces tratamos de que las ranuras queden pintadas
tanto en las partes internas de acá de los lados, obviamente en el fondo, pero en los laterales de los ladrillos también. Listo, entonces tratamos de que la pintura llegue así. Vamos a rellenar esta parte. Bueno, aquí ya terminé de aplicar el color gris en todas las ranuras de los ladrillos, aquí lo pueden ver. Ahora lo que voy a hacer es tomar un color terracota y vamos a cubrir la cara de todos los ladrillos. Listo, entonces aquí sencillamente vamos a rellenar. Entonces esto lo vamos a pintar muy bien. Ya en estas partes, miren aquí donde se untó, pues como les decía, no importa. Entonces aquí vamos a cubrir aquí ya todo lo que se quede viendo de color blanco. Miren así. Vamos a cubrir cada ladrillo. Ya estoy utilizando este pincel más grande, un número 10. Vamos a intentar cubrir todos los ladrillos y después le vamos a hacer otro efecto para darle un envejecido a estos ladrillos. Listo, amigos, entonces este es el paso que sigue. Aquí estoy pintando este nada más para que ustedes vean. Es así, vamos cubriendo cada uno hasta que terminemos toda esta parte. Amigos, aquí entonces ya terminé de aplicar la pintura en toda la cara de los ladrillos, ya está seca. Con un pincel un poco más pequeño retoqué también los bordes de aquí de los ladrillos. Y cuando los estaba pintando con un poco, o sea, dando un toquecito con agua, lo distribuyo para que entre bien en todas las irregularidades que tiene, ya todas las porosidades. Entonces nos va a quedar más parejo. Listo, y nos va a quedar un color así más natural. Ahora lo que voy a hacer es tomar el color ocre y con este le voy a dar una pasada. Recuerden que ya está seco, debe estar bien seco, y voy a aplicar un poco de técnica brocha seca. Listo, entonces aquí vamos a untar el pincel y vamos a descargar. Entonces descargamos el pincel y voy a comenzar a dar pinceladas en diferentes sentidos. Aquí podemos ir aplicando un poco de pintura, pero entonces vamos a dar pinceladas así, siempre descargando el pincel. Podemos hacerlo un poco así en los bordes del ladrillo, en la parte del centro. Simplemente vamos a dar unas pinceladas esparcidas para dar una pequeña variación del tono, ¿sí? Para que no nos quede el tono tan pleno del otro, el terracota. Listo, amigos, entonces así con este paso vamos a terminar de aplicar en todos los ladrillos y al final ya solamente nos queda aplicar otro tono que va a ser el color negro, simplemente para dar unas pequeñas sombras. Bueno, entonces aquí continúo y terminamos completamente toda esta parte. Bueno, amigos, miren así como queda ya terminado el ladrillo. Lo voy a dejar solamente con la otra tonalidad que aplicamos, con el ocre. Listo, no le voy a aplicar el tono negro.
mejor evitamos de pronto algún accidente, y de igual forma no era totalmente necesario. El color negro simplemente era para dar un poco de alusión al tizne, ¿sí? a que ha estado usada, pero no hay necesidad realmente de aplicarlo. Ya con este color nos va a dar un tono muy natural de color ladrillo. Bueno, aquí entonces ya queda terminada nuestra chimenea. Aquí les voy a hacer un acercamiento para que ustedes puedan ver cómo queda ya la textura. Aquí lo que hicimos con el estuco, miren cómo se ve. ¿Sí ven? Y en esta parte pues ya de los ladrillos, también con el estuco dimos un efecto más realista. Listo, y con la pintura pues terminamos también de dar el color correspondiente. Entonces aquí ya ustedes pueden ver cómo queda esta chimenea terminada, para que la disfrutemos en nuestras casas ahora en temporada de Navidad. Bueno amigos, aquí entonces ya pudieron ver cómo queda terminada nuestra chimenea. Es un proyecto un poco más elaborado, más complejo, pero de seguro que todos siguiendo los pasos lo van a poder lograr. Quiero aprovechar la oportunidad para informarles a las personas que estén interesadas en comprar nuestras revistas digitales. Aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar toda la información para que sepan cómo adquirirlas. Recuerden compartir, darnos like y suscribirse al canal, que es totalmente gratis. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Un abrazo para todos y nos volvemos a ver aquí en su canal Arte en tus Manos.